La Tertulia, 20 años, emisión especial hoy viernes 16 de abril del año 2021. Estamos con Alejandro Aval, abogado, profesor universitario, 2 veces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Marcia Collazo, abogada, profesora, escritora. Juan Grompone, ingeniero y escritor. Gonzalo Pérez del Castillo, ingeniero agrónomo, exfuncionario de Naciones Unidas. Sigo recurriendo al manual de estilo de la tertulia, aquel que redactamos en 2001 mientras preparábamos el estreno de este espacio. Decía en otro de sus pasajes: se procurará que en la tertulia el intercambio transcurra en forma libre y espontánea, distendida y ágil. Como en las tradicionales tertulias de café, en las que este formato se inspira, se busca que en la mesa reine un ambiente de camaradería y confianza mutua, que se facilita con el tuteo, si no es forzado, con la buena onda, con el sentido del humor. El espacio debe ser interesante, pero además entretenido. Una clave del éxito del producto es que la discusión entre los 4 fluya naturalmente. Y por ahí voy a escuchar a quienes hoy integran la mesa. Hay una larga tradición de peñas o tertulias en cafés y bares de Montevideo, una tradición que viene incluso de inmigrantes. ¿Cómo eran aquellos encuentros? De algo de eso quería justamente comentar Alejandro, ¿no? Sí, yo te agradezco, Emiliano. Lo que trataba era de recordar, por ejemplo, las emblemáticas porque son las que más notoriedad han tenido, las viejas tertulias del Tupinambá, que yo no conocí, a fines del siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XX. Aclará para los oyentes, Tupinambá, ¿era un café? Sí, claro, era un café, era un café en la Ciudad Vieja, que estaba, al lado del Solís, para decirlo de una manera, cercano al Solís, y después la del Sorocabana. Digo que también había mesas de tertulias del Sorocabana fijas. Incluso, ¿y dónde quedaba el Sorocabana? Pueden preguntarse algunos oyentes más jóvenes, en la Plaza Cagancha, ¿no? En particular, había varios locales, pero incluso en el interior algunos, pero el principal era el de la Plaza Cagancha, el de la Plaza Libertad, en la esquina de 18 de julio de la Plaza Libertad, haciendo cruz con lo que era la Honda, digamos. Sí, sí. Que ahora es el edificio de los tribunales. Y ese, fue durante. Hoy hay un local de decenios, La Cigal, ¿no? De la heladería La Cigal, allí estaba el que ahora está la heladería La Cigal, efectivamente, Emiliano. Y había muchísimos otros ambientes de cafés y de bares. Un tío mío, Sánchez Fontans, José Pedro Sánchez Fontans, me acuerdo que tenía unas tertulias en un bar frente a la casa de él, en el cruce de Sarmiento con Boulevard España, y era una tertulia fija. Y claro, después yo de las que participé fue más bien de tertulias en la época de la dictadura. Pero ustedes dirán, pero en la época de la dictadura, yo salía de la adolescencia y claro, había tenido mucha actividad, intercambios y demás a nivel gremial en la Facultad de Derecho, pero las tertulias de la época de la dictadura tenían un contenido más político y algo de picaresco porque eran a escondidas, ¿no verdad? Me acuerdo una, la que íbamos siempre, en la cual estaba José Claudio, mi tío Fernando, estaba Alberto Volonté también, Cecilio, José Miguel Otegi, y después teníamos otra tertulia en esa misma época que la hacíamos rotando para que, porque suponíamos que nos estaban vigilando las autoridades, y éramos 8 amigos que nos reuníamos habitualmente cada más o menos 15 días, íbamos rotando los lugares donde nos reuníamos, pero eran verdaderas tertulias. Y hoy día no sé si existe otra cosa parecida a lo que hacemos acá en la Radio Mundo, en el programa En Perspectiva. No lo sé si existe, creo que no, que han ido desapareciendo los bares y los cafés y ahora, eso ya no se presenta más. Hay alguna tertulia por Zoom. Por ejemplo, en mi familia, mi tía Nancy, esa que te he comentado, que está por cumplir 100 años, organiza cada 15 días una tertulia con los parientes, una tertulia de verdad, durante una hora con todos los parientes de todo el mundo. Y entonces, eso es una maravilla, gracias a las videollamadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Y Nancy, pero quedan, con ¿no? sus 100 años, es la que lo organiza. Mirá, bueno, aplausos para ella, ¿no? Sí, Qué claro. notable esa iniciativa. De todos modos creo que todavía hay, tengo cuentos de que hay algunas de esas tertulias. Claro, ahora en pandemia no estoy tan seguro de que se mantengan, ¿no? Pero Pero Emiliano, que en lugares concretos como símil de los bares, los cafés, o en otros ambientes. sí, no, por eso, estoy pensando en algunos ejemplos que conozco de cuentos que me han hecho y que no quiero mencionar ahora porque capaz que en estos días no están funcionando. Pero seguimos, vamos con otros a propósito de esto, de la tradición de esas tertulias bolicheras del Uruguay. ¿Quién seguía? ¿Gonzalo? Juan está con el bando Juan, cantando. dale. Juan. Bueno, yo quiero ir por otro lado porque yo no participé mayormente en tertulias de café, excepto en el Sportman, cuando estaba en el preparatorio del Java y era muy joven, ¿no? Es decir, son las únicas tertulias de café que participé. Bueno. Pero quiero recordar otra tradición de tertulias muy importante, que son las tertulias universitarias. Es decir, por empezar, las asambleas en la Facultad de Ingeniería. Es decir, las asambleas en la Facultad de Ingeniería eran terribles, eran tremendas porque había dos bandos. Es decir, en general el movimiento estudiantil se dividía en dos grandes bandos, que podríamos llamar genéricamente izquierda y derecha. De modo que eso hacía que las asambleas fueran grandes discusiones y discusiones con argumentos en particular. En la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, era tradicional que los oradores tuvieran un resumen en papel de las cosas, el ferrocarril. Es decir, de esas tradiciones que yo las sigo manteniendo hasta el día de hoy. Es decir, yo vengo a la tertulia con una hoja, con todo lo que anoté previamente para decir o no decir. Y allí quiero recordar a uno de los grandes polemistas, a Mario Shevor, que era uno de las personas, las grandes figuras de esas tertulias y de esas asambleas estudiantiles. Con Mario Shevor hemos discutido durante muchísimos años en distintas ocasiones, amistosamente, naturalmente, porque éramos muy amigos. Creo recordar también los plenarios de la FEU en el Paraninfo, es decir, cuando había grandes acontecimientos como por ejemplo una huelga. Entonces el Paraninfo se reunía una gran cantidad de delegados de todos los centros de estudiantes y allí había grandes discusiones, todavía de mucho mayor nivel, donde era mucho más difícil meter baza y donde los oradores eran todavía mejores, porque venían oradores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, es decir, en general y de Arquitectura, es decir, que los de Ingeniería estábamos un poco en minoría en esas cosas, en minoría oratoria, digamos así. Y finalmente, las tertulias, que ya no eran tertulias, sino eran formales, en los consejos y los claustros universitarios. Es decir, la ley orgánica, yo soy de la primera generación que participó de la ley orgánica universitaria, introdujo la representación estudiantil, docente y egresados en los claustros y los consejos universitarios. De modo que allí había tres grandes sectores en los cuales se discutía, porque naturalmente egresados, docentes y estudiantes solían tener distintas posiciones sobre el punto, al mismo tiempo que cada una de esas delegaciones se dividían en la rama derecha y la rama izquierda, de modo que era un hábito absoluto, había 6 tipos de participantes, y eso hacía que los consejos y los claustros universitarios fueran extraordinarios elementos de discusión también, y que todo eso siguió hasta que la dictadura disolvió todas esas funciones. Y después se recuperó muy lentamente este tipo de tradición. Mira, ¿Me permitís una brevísima interrupción? ¿Cómo no? Estamos para eso. Añadido. Estamos para eso, claro. Mira, sí, para lo que decía Juan. En realidad, las reuniones en los ámbitos universitarios en las que, bueno, hemos participado, Juan, y bueno, yo también, tienen dos caracteres distintos, porque las formales, como se suelen registrar en actas, sobre todo la del Consejo Directivo Central y los consejos de facultad, no eran propiamente lo que podríamos llamar una tertulia. La tertulia se armaba a veces después y a veces en el medio, con el mecanismo llamado de comisión general,
Entonces, cuando se disponía por el Consejo, vamos a tratar el tema en Comisión General, quería decir que no se labraba acta. Y ahí era cuando más se podía intercambiar con sinceridad y con tranquilidad, además, las opiniones y, bueno, que tuviera algo parecido a lo que es una tertulia. Pero te corrijo, Juan, porque en mi opinión las reuniones formales de los consejos no eran propiamente las tertulias, porque eran ámbitos en los cuales cada uno expresaba y expresa opiniones firmes que saben van a quedar con un acta y que, bueno, no alienta esa circunstancia del acta el que se pueda expresar la gente con naturalidad e incluso hasta con amistad, porque no es bueno cuando sostenés posiciones formales muy distintas en órganos de esa naturaleza, dar la idea de que sos amigo de quien opina distinto. Pero en las comisiones generales y en el antes y después de los consejos sí se armaba y se arma. Gonzalo, ¿qué ibas a agregar tú? Interrumpir esto porque no tiene nada que ver con... A ver, no, pero entonces Juan de nuevo, ¿eh? Quiero agregar esto, que lo que sí era cierto es que eran discusiones con fundamentos, es decir, cada posición tenía que dar argumentos sobre el tema. En ese sentido, era una discusión que era pacífica, porque nunca llegaba a agarrarse a las armas, y en segundo lugar, con argumentos, es decir, venían los argumentos de un lado y los contraargumentos del otro. Es decir, era así un intercambio de argumentos. Alejandro, a propósito de lo que hace un rato hablabas tú, a propósito de tus recuerdos, por ejemplo, al pasar de las tertulias del Tupinambá, ojo, en las que tú no participaste, ¿no? No, pero tú las evocabas, ¿no? Las mencionaste y yo decía, bueno, ¿y dónde eran? Y bueno, desde la audiencia, Etelvina nos manda una foto, y la foto es de una jarrita de la platería del café Tupinambá. ¿Qué te parece? Una jarrita de plata. Después te la paso, porque a ti te gustan las fotos de estas cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias entonces al oyente. Entre paréntesis, ella dice que se debería proclamar la risotada del profesor Williman como la musicalización de la tertulia. Ah, mirá, otra sugerencia. Bueno, sí, no, las expresiones de esa voz potentísima que tenía José Claudio es inolvidable y podría ser un buen símbolo de la tertulia. Marcia, vamos contigo. Siempre consecuente con la de Ana, para tener paridad de género. Sí, ahí está, una y una. Marcia, contigo y con Gonzalo ya completamos. Bueno, yo quería nada más muy brevemente recordar otro tipo de tertulias en la literatura uruguaya, ¿no? En y para la literatura uruguaya. En el seno de lo que serían los escritores y las escritoras, me gustaría recordar dos cafés que han pasado al mito, que son el Mincho y el Lobizón, donde se desarrollaban unas tertulias maravillosas que hoy, en esta época de pandemia, parecen como un sueño, ¿no? Aquello de la vida es sueño. Estás hablando de tertulias recientes, en este caso, ¿no? De la historia reciente de las tertulias. Sí. El Mincho y el Lobizón, yo lo sitúo más o menos en los años 90, en general en la década del 90, y un poquito después inclusive. Y ahí se reunían escritores y escritoras, bueno, entre ellos mi madre, Zuleika Ibáñez, pero además Marosa, Ricardo Prieto, y tantos otros. Y alguna vez tuve el privilegio de ir a alguna de esas tertulias, en las, por supuesto yo no formaba parte de ellas, iba a escuchar con esa admiración, ¿no? Bueno, yo era muy joven en los años 80, más que nada, cuando empezaron a desarrollarse esas tertulias de escritores, y era una admiración enorme la que yo sentía. Incluso también nos llegamos a juntar en las casas de algunas de estas personas. Bueno, en fin, tertulias que nunca voy a olvidar verdaderamente. Y también quería hablar de la tertulia en la literatura, recordando tres nombres, ¿no?, de escritores nuestros que han recreado, no sé si tertulias, pero por lo menos esos diálogos que a veces son monólogos que se dan en los bares y en los cafés de nuestro interior. Y acá quiero recordar, por ejemplo, a Paco Spínola, cuando
en una frase famosa, ¿no?, de uno de sus cuentos: qué lástima que la gente sea tan pobre. Una especie de monólogo obcecado de uno de los habitués de un café. Quería decir nada más que, bueno, que también las tertulias, o por lo menos esos diálogos y monólogos entrecortados de café en Morosoli, son impresionantes. Y por último quería hablar de Julio Ceda Rosa, que en algunas obras como la novela Mundo Chico, de allá de los Pagos de 33, recrea admirablemente aquellas tertulias de gente del interior, en el campo, y también, ¿por qué no?, en el café del pueblo. Quería dar nada más que esa pincelada. Gonzalo. Bueno, yo la verdad es que me fui del Uruguay muy joven para poder participar en tertulias, así que no conozco ni participé, conozco por referencia las tertulias que han mencionado, pero sí quería decir que para mí las intervenciones de Juan y de Alejandro, para mí eso es totalmente alejado, ese tipo de debate político, de debate sin duda, con muchísimo mérito, pero es otra cosa. Lo mismo la conducción de la universidad y los debates sobre la ley orgánica y todo esto, de la forma en que se dieron en aquel ambiente muy politizado. Para mí es otra cosa. Las tertulias, pienso que originalmente son de Madrid, ¿no? Del viejo Café de Levante, donde participaba el Ramón de Valle Inclán, que llegó a decir que la tertulia del Café de Levante había contribuido más a la literatura y al arte, a la pintura en España que varias universidades y academias. Y ahí se discutía, según los cuentos, sobre cualquier tema, temas muy abstractos. Y sobre eso se armaba una discusión entre gente que, vuelvo a repetir, podían ser amigos o no, pero que tenían una verdadera alegría de volver a juntarse para escucharse. Yo no creo, Juan, que en esas reuniones entre estudiantes en la época previa a la dictadura hubiera ninguna alegría de volver a juntarse con los adversarios, sino más bien un odio bastante enraizado. Y para mí eso es totalmente contrario al espíritu de una tertulia. Eso era lo que yo quería aclarar. Sin embargo, Gonzalo, en los pre y sobre todo los post consejos a los cuales también se refería Juan, no las asambleas, pero sobre todo las reuniones de los consejos, sí se armaban verdaderas tertulias y quizás se sigan armando. Yo ahora no integro ningún consejo universitario, pero sí se armaban y era muy agradable encontrarse de vuelta y hablar bueno, de corazón y sin encono con quienes opinaron distinto en las sesiones formales. Y mirá que lo hacíamos, y lo hacíamos tanto en el Consejo Directivo Central como en los consejos, por lo menos en el Consejo de la Facultad en la cual yo me desempeñaba, ¿no? ¿Verdad? Y daba gusto, y eran regulares, y eso pasaba después de las sesiones, sobre todo, después de las sesiones. Y se prolongaba eso media hora, una hora, y tú esperabas ese momento para intercambiar en términos de una tertulia. Quizás en las asambleas, tenés razón, comparto lo que decís, en las asambleas no se daba ese ambiente. No, sin duda, pero de todas maneras, Alejandro, mismo así, hay relaciones de poder ahí. Yo creo que en la tertulia no hay unas relaciones de poder. Es simplemente un intercambio y un aprendizaje y una contraposición de opiniones, pero no hay una relación de poder. Y estoy seguro que en eso, sin duda, es como en el Parlamento ahora, que muchas veces la gente se sorprende de ver lo bien que los parlamentarios de distintos partidos, que públicamente se dicen de todo, después se los ve caminando y conversando en los pasillos del Parlamento con total tranquilidad y amistad. Por supuesto que esas cosas se pueden dar, pero para mí un elemento fundamental de la tertulia es que no hay relaciones de poder. No hay imposición de uno a otro. Para terminar este tema, les voy a contar una experiencia personal que me fue surgiendo escuchándolos a ustedes. Para empezar, cuando Juan dijo que no había participado nunca de tertulias de estas, de café, de esas tradicionales tertulias uruguayas, me descolocó. Estaba convencido de que sí, que Juan había asistido. Bueno, después Gonzalo también, por otras razones, no tiene
esa vivencia directa. Y Marcia contó que alguna vez fue, siendo chica, acompañando a tu padre, ¿era? No chica precisamente, bueno, porque estamos hablando de que ella era una mujer de casi 30 años. Pero entonces bueno, me puse a pensar en mí mismo, y resulta que yo tengo dos recuerdos de tertulias, de esas tertulias. En principio pensé, yo no fui nunca a una de esas, por razones de edad. Resulta que, bueno, mi padre fue periodista en los años 60, principios de los 70, periodista de información, era secretario de redacción en el diario El País, pero antes y sobre todo había sido periodista cultural, ¿no? Literatura, cine, teatro, tenía por supuesto muchos amigos en el ambiente intelectual. En los años 70 ya no trabajaba como periodista, sino en un organismo internacional acá en Montevideo, y recuerdo que hubo una época en que se nos instauró la costumbre de que los viernes de tarde, después que yo salí del liceo, yo iba a buscarlo a la oficina y terminamos viendo una película y una obra de teatro, un doblete de viernes de noche. Bueno, una de esas noches, después del teatro, después de haber ido al Teatro Solís a ver a la Comedia Nacional, donde actuaba en esa obra Alberto Candó, uno de los amigos de mi padre, ¿a dónde fuimos? A la tertulia que presidía Candó en el Hispano, en el bar Hispano, en San José y Río Negro, ¿no? Todo un clásico de la vida de Candó, bueno, y de las tertulias de acá, de nuestro país, ¿no? Y bueno, yo tenía, no sé, ¿qué edad tendría en ese momento? 15, 16 años. Allí fui, me senté en un rincón a escuchar y a observar aquel espectáculo absolutamente deslumbrante, ¿no? Por el papel que jugaba Candó ahí, pero por todas las otras personalidades que aparecían congregándose del ambiente de teatro, y no solo del ambiente de teatro, algún dirigente político también. Estamos hablando de dictadura, ¿no? Esa fue mi experiencia, esa es la experiencia más clara que tengo como observador nada más, ¿no? Pero un observador privilegiado de una discusión así, de alto voltaje, removedora por completo, ¿no? Que se une a algún velado recuerdo, pero de cuando era más chico, de casualidad, pero mucho más chico, haber entrado con mi padre de casualidad en la del Sorocabana, en el Sorocabana, y haber mirado de lejos una de esas conversaciones, pero eso es mucho más difuso. Romina, ¿qué dicen los oyentes? ¿Estás por ahí con los mensajes? ¿Devorada, tapada por los mensajes? Absolutamente tapada por los mensajes. Elegí pero dos a ver, o tres, veía uno sobre el espacio como tal, a ver si logro rescatarlo del marcado. Hay uno que decía, José concretamente, para conocer tertulias actuales solo hay que salir de Montevideo. En el interior, en cualquier boliche, bar, de pueblo, de campaña, hay muchos aún. Se pueden encontrar grupos de amigos o no, que se reúnen regularmente y hacen grandes tertulias, casi siempre con una grapita, whisky, ginebra, y que pueden terminar en asados casi siempre quincenales. Abrazo y nos escucha desde Chile.